La tarde caía pesada sobre San Miguel de Allende, Michoacán, ese noviembre de 1955. El aire transportaba el olor húmedo de la tierra recién regada y el aroma dulzón de las flores de cempasúchil que todavía adornaban algunos altares domésticos. Las calles empedradas resonaban con el eco de los pasos apresurados de las mujeres que volvían del mercado, mientras los hombres se reunían en las cantinas para comentar las noticias del día. Pero en la vieja casona de los Villanueva, ubicada frente a la plaza principal, el silencio era sepulcral. Catalina Villanueva había regresado. Nadie esperaba verla de nuevo en el pueblo. Hacía 5 años, la noche antes de su boda con Ricardo Montero, el heredero de las tierras más prósperas de la región, Catalina había desaparecido sin dejar rastro. Su vestido de novia quedó colgado en la habitación, intacto, como un fantasma de seda y encaje. La familia entera salió a buscarla, recorrieron cada camino de terracería, cada rancho vecino, cada rincón del pueblo. Fue el cura, el padre Anselmo, quien finalmente reveló la verdad. Catalina había pedido refugio en el convento de Santa Clara, en las montañas, jurando tomar los votos y renunciar al mundo. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber que nos acompañas en estas historias. Ahora sí, continuemos. El escándalo fue mayúsculo. Ricardo Montero, humillado ante toda la sociedad michoacana, juró que jamás volvería a mencionar el nombre de Catalina. Su familia, una de las más poderosas del estado, exigió la devolución de la dote y cortó toda relación con los Villanueva. Don Sebastián Villanueva, el padre de Catalina, cayó enfermo de la vergüenza y murió 2 años después sin haber vuelto a pronunciar el nombre de su hija. Su madre, doña Mercedes, se recluyó en la casa convertida en una sombra que apenas salía para ir a misa. Pero esa tarde de noviembre, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros pintados de naranja y púrpura, Catalina apareció en la puerta de la casona familiar. Vestía un traje negro sencillo, sin ningún adorno, y llevaba el cabello recogido en un moño apretado. Su rostro, que alguna vez fue el más bello del pueblo, ahora mostraba una palidez cadavérica y unos ojos que parecían haber visto el infierno mismo. «Madre», dijo con una voz que sonaba hueca, como surgida de un pozo profundo. «He vuelto». Doña Mercedes soltó el rosario que estaba rezando. El sonido de las cuentas de madera golpeando el suelo de baldosa resonó en el corredor. Se llevó las manos temblorosas al pecho, incapaz de articular palabra. Durante largos segundos, madre e hija se observaron en silencio. Finalmente, la anciana se levantó de su silla con dificultad y caminó hacia su hija, tocándole el rostro con dedos incrédulos, como si temiera que fuera una aparición. «¿Eres tú? ¿Realmente eres tú, Catalina?» «Soy yo, madre. Y he regresado para arreglar cuentas pendientes». Esa noche, las campanas de la iglesia no repicaron como de costumbre. El pueblo entero parecía contener la respiración. Las noticias en San Miguel de Allende volaban más rápido que las golondrinas, y para la mañana siguiente cada habitante sabía que Catalina Villanueva, la novia que huyó al convento, había vuelto. Pero nadie sabía por qué, y eso generaba una inquietud que se podía palpar en el aire. Los rumores comenzaron de inmediato. Algunos decían que Catalina había sido expulsada del convento por comportamiento impropio. Otros susurraban que había perdido la razón y que las monjas no pudieron seguir cuidándola. Los más supersticiosos afirmaban que no era realmente Catalina, sino algo que había tomado su forma, algo oscuro que venía del convento en las montañas, donde se decía que cosas extrañas ocurrían. Al tercer día de su regreso,
Catalina salió de la casona por primera vez. Era domingo por la mañana, y la plaza estaba llena de familias que salían de misa. Cuando ella apareció, caminando con pasos firmes hacia la iglesia, las conversaciones se detuvieron. Las mujeres se persignaron. Los hombres se quitaron los sombreros. Los niños se escondieron detrás de las faldas de sus madres. Catalina atravesó la plaza con la mirada fija al frente, sin saludar a nadie, sin reconocer a las personas que alguna vez fueron sus amigas, sus vecinos, su gente. Subió los escalones de la iglesia y empujó las pesadas puertas de madera tallada. El padre Anselmo, que estaba guardando los vasos sagrados después de la misa, se quedó paralizado al verla entrar. «Catalina, hija mía», balbuceó el anciano sacerdote, «pensé que estabas en Santa Clara». «Ya no estoy ahí, padre», respondió ella con esa voz extraña que hacía que la piel se erizara. «Vengo a confesarme». El padre Anselmo dudó. Había algo en los ojos de esa mujer que no reconocía, algo que le producía un escalofrío profundo. Pero era su deber como sacerdote atender las confesiones, así que asintió lentamente y la condujo al confesionario. Lo que Catalina le contó esa mañana hizo que el viejo cura saliera del confesionario con el rostro desencajado y las manos temblando. Se negó a revelar lo que había escuchado, pero desde ese día dejó de dormir tranquilo. Quienes lo veían caminar por el pueblo notaban que murmuraba oraciones constantemente y que había empezado a bendecir cada rincón de la iglesia 3 veces al día. Esa misma tarde, Catalina fue vista caminando hacia la hacienda de los Montero, ubicada a las afueras del pueblo. La noticia corrió como reguero de pólvora. ¿Qué pretendía hacer? ¿Acaso pensaba confrontar a Ricardo después de 5 años? Las lenguas no paraban de moverse, tejiendo teorías cada vez más elaboradas. Ricardo Montero ya no era el joven galán que había sido. Se había casado con Leonor Guzmán, una mujer de buena familia de Morelia, y tenían 2 hijos pequeños. Aunque su matrimonio no era particularmente feliz, Leonor era una mujer fría y calculadora, que se había casado más por conveniencia que por amor. Ricardo había logrado construir una vida respetable. Había multiplicado las propiedades de su familia. Se había convertido en un hombre influyente en la región, y rara vez mencionaba el episodio de su boda frustrada. Pero cuando su capataz le avisó que una mujer vestida de negro se acercaba a la hacienda y cuando finalmente reconoció quién era, Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Catalina llegó a la entrada principal de la hacienda justo cuando el sol comenzaba a descender. Los peones que trabajaban en los corrales detuvieron sus labores para observarla. Había algo perturbador en la forma en que caminaba, como si flotara apenas sobre la tierra, sin hacer ruido. Los perros de la hacienda, que normalmente ladraban a cualquier extraño, se mantuvieron en silencio, con las colas entre las piernas y las orejas gachas. Ricardo salió a recibirla en el portal, intentando mantener la compostura. Vestía un traje de lino claro y botas de montar, la imagen perfecta del terrateniente próspero. Pero su rostro estaba pálido, y sus manos apretaban con fuerza el borde de su sombrero. «Catalina», dijo, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Qué? Sorpresa verte después de tanto tiempo». Ella no devolvió la sonrisa. Se detuvo a pocos metros de él, estudiándolo con una intensidad que hizo que Ricardo sintiera un nudo en el estómago. «Tenemos que hablar, Ricardo, sobre aquella noche». «¿Qué noche?», preguntó él, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «La noche antes de nuestra boda. La noche en que me obligaste a huir». Ricardo miró nerviosamente hacia la casa, temiendo que Leonor pudiera escuchar. Su esposa estaba dentro con los niños, pero las ventanas estaban abiertas y las voces podían viajar. «No sé de qué hablas»,
Tú fuiste quien decidió irse al convento. Nadie te obligó. Mientes, dijo Catalina, y su voz se volvió más grave, casi un susurro amenazante. Tú sabes exactamente por qué huí. Sabes lo que hiciste, lo que tú y tu madre hicieron. En ese momento, Leonor apareció en el umbral de la puerta principal. Era una mujer alta y elegante, con el cabello oscuro, recogido en un peinado elaborado. Al ver a Catalina, su expresión se endureció. «Ricardo, ¿quién es esta mujer?», preguntó con un tono cortante. «Nadie importante», respondió él rápidamente. «Solo una vieja conocida que viene de visita». «Soy Catalina Villanueva», dijo la recién llegada sin apartar la mirada de Ricardo. «La mujer que iba a casarse con tu esposo hace 5 años». El rostro de Leonor se contrajo en una mueca de disgusto. Conocía la historia, por supuesto. Todo el pueblo la conocía, pero nunca había imaginado que vería a esa mujer frente a frente. «No tienes nada que hacer aquí», espetó Leonor. «Esta es mi casa, y no eres bienvenida». «Tu casa», repitió Catalina lentamente. «Esta debió ser mi casa, Leonor. Este debió ser mi hogar, mi familia, mi vida. Pero me robaron todo eso, y he venido a recuperar lo que me pertenece». «Ya basta de esto», interrumpió Ricardo, intentando tomar el control de la situación. «Catalina, lo que pasó hace 5 años quedó en el pasado. No puedes venir aquí a alterarnos con acusaciones sin sentido». «¿Sin sentido?». Una sonrisa extraña apareció en los labios de Catalina. «¿Quieres que les cuente a todos lo que realmente pasó aquella noche, Ricardo? ¿Quieres que sepan la verdad sobre tu madre y lo que me hizo beber?». El color abandonó completamente el rostro de Ricardo. Sus ojos se abrieron con pánico genuino. «No sabes lo que dices. Has estado demasiado tiempo encerrada en ese convento. Tu mente te está jugando trucos». «Mi mente está perfectamente clara», replicó Catalina. «Durante 5 años he estado esperando el momento adecuado para volver. He rezado, he ayunado, he hecho penitencia. Pero no para encontrar la paz, como todos pensaban. No, Ricardo. He estado preparándome para esto, para volver y cobrar lo que me debes». Los peones comenzaron a acercarse lentamente, atraídos por la intensidad de la conversación. El ambiente se había vuelto denso, cargado de una tensión casi palpable. Incluso el viento pareció detenerse, dejando un silencio inquietante. «Vete ahora», ordenó Leonor, dando un paso adelante, «antes de que llame a los hombres para que te saquen». Catalina finalmente apartó su mirada de Ricardo y la dirigió hacia Leonor. Cuando sus ojos se encontraron, la esposa de Ricardo sintió algo que nunca antes había experimentado, un terror primitivo, visceral, que le hizo querer correr y esconderse como una niña asustada. «No necesitas llamar a nadie», dijo Catalina suavemente. «Ya me voy. Pero volveré, Ricardo, y cuando lo haga será el último día que tu vida sea la mentira que has construido». Sin decir más, Catalina se dio la vuelta y comenzó a alejarse por el camino de tierra. Pero antes de que llegara al portón principal de la hacienda, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. «Tu madre murió hace 2 años, ¿verdad, Ricardo? En su lecho de muerte, ¿confesó lo que hizo? ¿Te contó sobre el veneno que puso en mi té aquella noche? El brebaje que me hizo ver cosas horribles, que me hizo creer que me estaba volviendo loca». Ricardo no respondió. Su silencio era toda la confirmación que Catalina necesitaba. «Pensó que me destruiría», continuó ella. «Pensó que me obligaría a huir para siempre, y tenía razón, en parte, pero lo que no sabía es que en Santa Clara hay monjas que conocen secretos antiguos, rituales olvidados por el mundo moderno. Ellas me enseñaron que hay formas de equilibrar las balanzas, Ricardo, formas de hacer que la justicia se cumpla cuando los hombres no pueden o no quieren hacerlo».
Con esas palabras finales, Catalina desapareció en la creciente oscuridad del atardecer, dejando a Ricardo y Leonor petrificados en el portal de su hacienda. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Se quedó despierto en su estudio, bebiendo tequila directamente de la botella, intentando calmar sus nervios destrozados. Las palabras de Catalina resonaban en su mente como campanas de muerte. Era cierto. Todo era cierto. Su madre, doña Hortensia Montero, había estado en contra del matrimonio desde el principio. Consideraba que los Villanueva no estaban a la altura de su familia, a pesar de que don Sebastián era un hombre respetado y próspero. La noche antes de la boda, doña Hortensia había invitado a Catalina a tomar el té en la hacienda, con la excusa de tener una conversación de madre a nuera. Lo que Catalina no sabía era que el té contenía una mezcla de hierbas alucinógenas y venenos suaves que la anciana había obtenido de una curandera de un pueblo lejano. El objetivo no era matarla, sino quebrar su mente lo suficiente para que huyera, para que dejara a Ricardo libre de comprometerse con alguien más apropiado. El plan funcionó a la perfección. Catalina comenzó a tener visiones aterradoras. Veía demonios en las sombras, escuchaba voces que le susurraban maldiciones. Creyó que estaba siendo castigada por Dios por algún pecado terrible que no recordaba haber cometido. En su desesperación, corrió al padre Anselmo y le rogó que la ayudara, que la escondiera donde nadie pudiera encontrarla. El sacerdote, creyendo que estaba experimentando algún tipo de crisis espiritual, la llevó al convento de Santa Clara, donde pensó que encontraría paz y sanación. Pero durante 5 años en el convento, Catalina había descubierto la verdad. Las monjas, especialmente la abadesa Sor Remedios, tenían conocimientos de medicina y herbolaria que rayaban en lo místico. Reconocieron los síntomas del envenenamiento en la descripción de Catalina y la ayudaron a purificar su cuerpo y su mente. Más importante aún, le enseñaron que la justicia divina no siempre actuaba rápido, pero siempre actuaba. ¿En qué piensas?, preguntó Leonor, apareciendo en la puerta del estudio con una bata de seda sobre su camisón. Ricardo se sobresaltó, derramando parte del tequila sobre su escritorio. En nada. Vuelve a la cama. Esa mujer te tiene asustado, observó Leonor acercándose. ¿Qué es lo que sabe realmente? No sabe nada, mintió Ricardo. Solo está resentida porque elegí seguir adelante con mi vida. Mentiroso, dijo Leonor fríamente. He estado casada contigo 5 años, Ricardo. Sé cuándo mientes, y esa mujer tiene algo sobre ti, algo que te aterroriza. ¿Qué hiciste? Ricardo la miró con ojos inyectados en sangre por el alcohol y el insomnio. Nada que te incumba, esto es entre Catalina y yo. Leonor dio media vuelta y salió del estudio sin decir más. Pero en su mente comenzaban a formarse sospechas, preguntas que no la dejarían dormir esa noche, ni muchas otras por venir. Los días siguientes fueron extraños en San Miguel de Allende. Catalina no volvió a la hacienda de los Montero, pero su presencia se sentía en todas partes. Era vista caminando por las calles al amanecer, cuando el pueblo todavía dormía. Visitaba la iglesia a horas extrañas, donde se arrodillaba frente al altar mayor durante horas, inmóvil como una estatua. El padre Anselmo intentó hablar con ella varias veces, pero Catalina lo ignoraba, perdida en oraciones que nadie más podía escuchar. Los niños comenzaron a tener pesadillas. Decían que veían a una mujer de negro parada junto a sus camas por las noches, observándolos sin parpadear. Las madres colgaban rosarios en las puertas y ventanas y quemaban copal para alejar las malas energías. Los hombres se burlaban de estas supersticiones durante el día, pero por las noches cerraban bien sus puertas y mantenían velas encendidas.
En la hacienda de los Montero, las cosas empeoraron. Los animales comenzaron a comportarse de manera extraña. Las vacas dejaron de dar leche. Los caballos se negaban a ser montados. Los perros aullaban sin razón aparente en medio de la noche. Los peones empezaron a hablar de abandonar su trabajo, asustados por los sucesos inexplicables. Leonor encontró marcas extrañas en las paredes de la hacienda, símbolos que no reconocía, grabados con algo afilado durante la noche. Las sirvientas se negaban a limpiar ciertas habitaciones, jurando que sentían presencias malignas. Una de ellas renunció después de asegurar que había visto a una figura oscura flotando en el pasillo principal. Ricardo se hundía cada vez más en la bebida. Adelgazó notablemente en cuestión de semanas. Sus ojos tenían ojeras profundas y sus manos temblaban constantemente. Intentó concentrarse en el trabajo de la hacienda, pero su mente siempre regresaba a Catalina, a sus palabras, a la amenaza implícita en su mirada. Una noche, 2 semanas después de la primera visita de Catalina, Ricardo despertó sobresaltado. Había escuchado algo, un rasguño suave en la ventana de su habitación. Se sentó en la cama, con el corazón desbocado. La ventana estaba en el segundo piso de la hacienda. Nada podía alcanzarla desde afuera, sin una escalera. El rasguño se repitió, más fuerte esta vez. Con manos temblorosas, Ricardo encendió la lámpara de aceite junto a su cama. La luz amarillenta iluminó la habitación, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Leonor dormía profundamente a su lado, ajena al terror que comenzaba a apoderarse de su esposo. Despacio, Ricardo se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Las cortinas estaban corridas, ocultando lo que pudiera haber del otro lado. Con un movimiento rápido, las apartó. Catalina estaba ahí, flotando en el aire exterior, presionando su rostro pálido contra el cristal. Sus ojos eran completamente negros, sin rastro de blanco. Una sonrisa terrorífica distorsionaba sus labios. Y cuando abrió la boca, Ricardo pudo ver que no había lengua, solo oscuridad. El grito que soltó despertó a toda la hacienda. El escándalo fue inevitable. Para el amanecer, todo el pueblo sabía que Ricardo Montero había sufrido algún tipo de ataque. Decían que había gritado como un loco en medio de la noche, que había roto la ventana de su habitación con sus propias manos, que había tenido que ser sujetado por 3 hombres mientras farfullaba incoherencias sobre demonios y venganzas. El doctor Villaseñor, el único médico del pueblo, fue llamado de emergencia. Examinó a Ricardo y determinó que había sufrido una crisis nerviosa severa. Recomendó reposo absoluto y una dieta estricta sin alcohol. Pero todos sabían que lo que aquejaba a Ricardo Montero no era algo que la medicina pudiera curar. Leonor, horrorizada y furiosa por la humillación pública, exigió saber qué estaba pasando realmente. Ese mismo día, mientras Ricardo yacía sedado en su habitación, ella salió de la hacienda con determinación. Iba a buscar a Catalina Villanueva y a exigir respuestas. La encontró en la iglesia, como esperaba. Catalina estaba arrodillada frente al altar, con las manos juntas en oración. La luz de las velas parpadeantes proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra. El lugar estaba vacío, excepto por ellas dos. «¿Qué le estás haciendo a mi esposo?», demandó Leonor, su voz resonando en el espacio sagrado. Catalina no se movió ni respondió de inmediato. Continuó con su oración en silencio durante 1 minuto completo, antes de finalmente ponerse de pie y volverse hacia Leonor. «No le estoy haciendo nada que él no se haya hecho a sí mismo», respondió calmadamente. «La culpa tiene una manera de manifestarse, Leonor, de pudrir el alma desde adentro». «Hablas en acertijos», espetó Leonor. «Sé directa. ¿Qué quieres de nosotros?» «Justicia», dijo Catalina simplemente.
5 años de mi vida fueron robados. Mi padre murió de vergüenza. Mi madre se convirtió en una reclusa. Mi reputación fue destruida. Y todo por los caprichos de una mujer envenenadora y su cobarde hijo. No sé de qué hablas, ¿no? Catalina se acercó lentamente. Entonces déjame iluminarte. La noche antes de mi boda, doña Hortensia Montero me envenenó. Usó drogas que me hicieron ver horrores indescriptibles, que me hicieron creer que estaba perdiendo la razón. Me obligó a huir, a abandonar todo lo que conocía y amaba, y Ricardo lo permitió. Él sabía lo que su madre había planeado y no hizo nada para detenerla. Leonor sintió un frío recorrer su espalda. La historia tenía una terrible coherencia. Conocía a su suegra, había vivido con ella los últimos 2 años de su vida antes de que muriera. Era una mujer cruel y manipuladora, capaz de cualquier cosa para mantener el control sobre su hijo y su fortuna. «Eso no te da derecho a torturarlo», dijo Leonor, aunque su voz había perdido parte de su convicción. «¿Torturarlo?». Catalina rió, y el sonido era como cristales rotos. «Yo no estoy haciendo nada, Leonor. Su propia conciencia es la que lo atormenta. Yo solo he regresado para que enfrente la verdad, para que todos enfrenten la verdad». «¿Y qué hay de mí?», preguntó Leonor. «¿Qué hay de mis hijos? Somos inocentes en todo esto». Por primera vez, algo parecido a la compasión cruzó el rostro de Catalina. «Tus hijos son inocentes, sí, pero tú, Leonor, tú sabías que algo no estaba bien cuando te casaste con Ricardo. Sabías que había secretos oscuros en esa familia. Lo ignoraste porque querías la fortuna y el estatus. Elegiste cerrar los ojos a la verdad». Leonor no pudo negarlo. Era cierto. Cuando Ricardo le propuso matrimonio apenas 1 año después del escándalo con Catalina, ella había escuchado rumores preocupantes. Pero su propia familia estaba en dificultades financieras y el matrimonio con un Montero era una salvación. Así que había elegido no hacer preguntas incómodas. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Leonor finalmente con voz pequeña. «Voy a hacer que Ricardo confiese», respondió Catalina. «Públicamente. Quiero que todo el pueblo sepa lo que él y su madre me hicieron. Quiero que lleve esa vergüenza el resto de su vida, como yo he llevado la mía. Él nunca confesará. Es demasiado orgulloso». «Oh, confesará», dijo Catalina con una sonrisa que no tenía humor alguno. «Cuando los tormentos de su conciencia se vuelvan insoportables, cuando ya no pueda distinguir entre la vigilia y la pesadilla, confesará. Y ese día está muy cerca». Leonor salió de la iglesia sintiéndose derrotada y asustada. Parte de ella quería defender a su esposo, proteger a su familia, pero otra parte, una parte que no quería reconocer, sentía que Catalina tenía razón, que la justicia, de una forma u otra, debía ser servida. Los siguientes días fueron un descenso gradual al caos. Ricardo apenas podía funcionar, se negaba a comer, apenas dormía. Pasaba las noches despierto, bebiendo y mirando las sombras con ojos paranoides. Juraba que Catalina lo visitaba cada noche, que aparecía en su habitación para susurrarle recuerdos de aquella noche fatídica, para mostrarle visiones de lo que ella había experimentado bajo los efectos del veneno. Los peones comenzaron a abandonar la hacienda. Las historias sobre apariciones y sucesos sobrenaturales se multiplicaban cada día. Decían que habían visto a Catalina en varios lugares al mismo tiempo, en el pueblo, en los campos, cerca de la hacienda. Algunos juraban que podía atravesar las paredes como si fuera humo. El padre Anselmo, desesperado, intentó realizar un exorcismo en la hacienda de los Montero, pero cuando llegó con sus santos óleos y su agua bendita,
Las puertas de la capilla familiar se cerraron solas y no pudieron abrirse de nuevo. El anciano sacerdote se persignó repetidamente y regresó al pueblo, murmurando que había fuerzas en juego que estaban más allá de su capacidad para enfrentar. Finalmente, una noche tormentosa de mediados de noviembre, Ricardo tomó una decisión. No podía seguir así. La locura lo estaba consumiendo. Necesitaba confrontar a Catalina una última vez. Necesitaba encontrar alguna forma de terminar con esta pesadilla. Dejó una nota para Leonor, diciéndole que iba a resolver las cosas de una vez por todas. Luego, tomó su caballo y cabalgó hacia el pueblo en medio de la tormenta, con la lluvia golpeando su rostro y los truenos retumbando en el cielo. Encontró a Catalina exactamente donde esperaba, en el cementerio del pueblo, parada junto a la tumba de su padre. Ella no parecía afectada por la lluvia. Su ropa permanecía seca, su cabello impecable. Era como si la tormenta la evitara deliberadamente. «Catalina», gritó Ricardo sobre el rugido del viento. «Tenemos que terminar con esto. Te lo ruego». Ella se volvió lentamente hacia él, sus ojos brillando extrañamente en la oscuridad. ¿Terminar? Apenas estamos comenzando, Ricardo. ¿Qué quieres de mí? ¿Dinero? ¿La hacienda? Tómalo todo, solo déjame en paz. No quiero tu dinero ni tus tierras, dijo Catalina acercándose. Quiero tu verdad, quiero que enfrentes lo que hiciste, quiero que lo admitas ante Dios y ante los hombres. Yo no te hice nada, insistió Ricardo, pero su voz carecía de convicción. Fue mi madre quien me envenenó, completó Catalina. Sí, pero tú lo sabías, Ricardo. Lo sabías y no hiciste nada. Me dejaste huir, me dejaste creer que estaba loca. Podrías haberme salvado, pero elegiste tu comodidad sobre mi vida. Ricardo cayó de rodillas en el barro, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Lo siento, sollozó. Dios mío, lo siento tanto. Era joven y cobarde. Tenía miedo de mi madre, de decepcionar a mi familia. Pensé que estarías mejor lejos de nosotros. Mejor. La voz de Catalina se elevó por primera vez, cargada de una ira contenida durante 5 años. Mejor encerrada en un convento creyendo que era una pecadora indigna del amor de Dios, mejor viviendo con la vergüenza y el rechazo. No sabía que sería tan terrible para ti, dijo Ricardo débilmente. Pensé que encontrarías paz en la vida religiosa. No hay paz para los que han sido envenenados, Ricardo. No hay paz cuando tu mente ha sido violada por drogas y mentiras. Tardé años en recuperar mi cordura, en entender lo que realmente había pasado. Catalina se arrodilló frente a él, mirándolo directamente a los ojos. En ese momento, Ricardo pudo ver más allá de la máscara de calma que ella había mantenido. Vio el dolor, la rabia, la desesperación de una mujer cuya vida había sido destruida por la crueldad y el egoísmo. «Voy a darte una oportunidad que yo nunca tuve», dijo Catalina. «La oportunidad de elegir. Puedes seguir viviendo en tu mentira, protegiendo tu reputación y tu orgullo. Pero si lo haces, estos tormentos nunca terminarán. O puedes hacer lo correcto, puedes confesar públicamente lo que tu familia me hizo. Puedes darme el reconocimiento que merezco, que no huí porque estaba loca o porque no te amaba, sino porque fui víctima de un crimen horrible. Si confieso, dijo Ricardo lentamente, mi familia será destruida, Leonor me dejará, perderé el respeto de todos, mis hijos crecerán con la vergüenza de llevar mi apellido. Como yo crecí con la vergüenza de ser la novia que huyó, replicó Catalina. Como mi madre vive con la vergüenza de tener una hija que la abandonó. Las consecuencias de nuestras acciones, Ricardo, no desaparecen simplemente porque nos resulten inconvenientes.
Ricardo permaneció en silencio durante largos minutos, escuchando la lluvia caer a su alrededor. Finalmente levantó la vista hacia Catalina. «Dame 3 días», dijo. «Dame 3 días para preparar a mi familia, para ordenar mis asuntos, y entonces haré lo que pides. Confesaré todo». Catalina lo estudió con intensidad, buscando signos de engaño, pero en los ojos de Ricardo solo vio derrota y resignación. Asintió lentamente. 3 días, ni uno más. Si para entonces no has cumplido tu promesa, lo que has experimentado hasta ahora te parecerá un juego de niños comparado con lo que vendrá. Con esas palabras, Catalina se puso de pie y comenzó a alejarse entre las tumbas, su figura desvaneciéndose gradualmente en la lluvia hasta que Ricardo ya no pudo distinguir si todavía estaba allí o si había desaparecido por completo. Los 3 días que siguieron fueron los más difíciles de la vida de Ricardo Montero. Tuvo que encontrar las palabras para explicarle a Leonor lo que realmente había pasado con Catalina, arriesgándose a perder su matrimonio. Tuvo que decidir cómo proteger a sus hijos de la tormenta social que se avecinaba, y tuvo que hacer las paces con su propia conciencia, algo que había estado evitando durante 5 años. Leonor reaccionó exactamente como él temía. Cuando escuchó la historia completa, la verdad sobre el veneno y la complicidad de Ricardo, su rostro se endureció como piedra. «Todo este tiempo», dijo con voz temblorosa de furia, «todo este tiempo me preguntaba qué podía hacer una mujer para huir la noche antes de su boda, y resulta que no hizo nada. Le hicieron algo a ella». «Leonor, por favor». «¿Por favor qué, Ricardo?», lo interrumpió. «Por favor, comprende. Por favor, perdona. Esa mujer sufrió horrores por culpa de tu familia, y yo, Dios mío, yo me aproveché de su desgracia para conseguir este matrimonio. No es tu culpa, tú no sabías». «Pero podría haberlo sabido si hubiera hecho preguntas», replicó Leonor. «Si no hubiera estado tan desesperada por asegurar un buen matrimonio. Soy tan culpable como tú en esto». El segundo día, Ricardo visitó a su abogado y comenzó a preparar los documentos necesarios para transferir una porción significativa de sus propiedades a nombre de Catalina Villanueva. No era solo por miedo a sus amenazas. Era porque, en algún lugar profundo de su ser, reconocía que era lo correcto, que de alguna manera tenía que compensar el daño que se le había hecho. También fue a ver al padre Anselmo y le pidió que convocara a una reunión especial en la iglesia para el 3er día. El sacerdote, viendo la seriedad en el rostro de Ricardo, aceptó sin hacer preguntas, aunque su corazón ya anticipaba que algo importante y probablemente perturbador estaba por ocurrir. La noche del segundo día, Ricardo no pudo dormir. Se quedó sentado en su estudio, mirando por la ventana hacia los campos que pronto ya no le pertenecerían completamente. Pensó en su madre, en cómo su crueldad había desencadenado esta cadena de eventos. Pensó en Catalina, en la joven alegre y hermosa que había conocido, y en la mujer endurecida y vengativa en la que se había convertido. Pensó en sus propios hijos y en qué tipo de hombre quería ser para ellos. Cuando amaneció el 3er día, Ricardo se vistió con su mejor traje, se afeitó cuidadosamente y se peinó. Si iba a enfrentar su destino, lo haría con dignidad. Leonor lo observó en silencio mientras se preparaba. Ella también se había vestido formalmente, con un vestido negro que parecía apropiado para un funeral, porque en cierto sentido, eso era lo que ocurriría ese día, el funeral de la vida que habían conocido. «¿Vendrás conmigo?», preguntó Ricardo a su esposa. Leonor dudó durante un largo momento antes de finalmente asentir. «Sí, si vamos a caer, caeremos juntos. Es lo mínimo que puedo hacer».
Dejaron a los niños al cuidado de una de las sirvientas más confiables, con instrucciones estrictas de no salir de la hacienda. Luego montaron en el carruaje familiar y se dirigieron al pueblo. Era domingo por la mañana, y las campanas de la iglesia estaban repicando, llamando a los fieles a la misa. Cuando llegaron a la plaza, notaron que había más gente de lo usual. La noticia de que Ricardo Montero había solicitado una reunión especial después de la misa se había extendido rápidamente, y la curiosidad había atraído incluso a aquellos que normalmente no asistían a los servicios religiosos. Todos querían saber qué tenía que decir el hombre que había estado comportándose tan extrañamente en las últimas semanas. Catalina ya estaba allí, sentada en uno de los bancos del frente, vestida de negro como siempre. No miró a Ricardo cuando él entró, pero él pudo sentir su presencia como un peso físico en el pecho. Doña Mercedes también estaba presente, luciendo frágil y confundida, sostenida por un par de vecinas caritativas. El padre Anselmo celebró la misa con su usual solemnidad, aunque sus manos temblaban ligeramente al levantar el cáliz. Cuando finalmente terminó, y los fieles comenzaron a levantarse para irse, el anciano sacerdote levantó una mano. «Por favor, permanezcan sentados», dijo con voz cansada. «Don Ricardo Montero ha solicitado dirigirse a la congregación en este día. Le he concedido permiso para hacerlo». Un murmullo de sorpresa recorrió la iglesia. Ricardo se puso de pie, sintiendo las piernas débiles bajo su peso. Caminó hacia el frente, pasando junto a Catalina sin mirarla. Se colocó frente al altar, de cara a la congregación, y durante un momento simplemente los miró. Sus vecinos, sus peones, gente que había conocido toda su vida, gente que después de hoy lo vería de manera completamente diferente. «Hermanos y hermanas», comenzó, y su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. «He venido hoy a confesar un pecado, no ante Dios solamente, sino ante todos ustedes, porque mi pecado no fue uno privado, sino uno que afectó a toda esta comunidad». El silencio en la iglesia era absoluto. Ni siquiera se escuchaba la respiración de los presentes. «Hace 5 años», continuó Ricardo, «muchos de ustedes fueron testigos de un escándalo. Catalina Villanueva, mi prometida, desapareció la noche antes de nuestra boda. Se rumoreó que había huido porque no quería casarse conmigo, porque había decidido dedicar su vida a Dios. Su familia cargó con la vergüenza de esto. Su padre murió con el corazón roto. Su madre se convirtió en una reclusa». Hizo una pausa buscando las palabras correctas. «Pero todo eso fue una mentira. Catalina no huyó. Fue forzada a huir. Mi madre, doña Hortensia Montero, le dio un veneno la noche antes de la boda. Una mezcla de hierbas y drogas que la hicieron alucinar, que la hicieron creer que estaba perdiendo la razón. Mi madre hizo esto porque consideraba que los Villanueva no eran dignos de nuestra familia, y yo lo sabía. Sabía lo que mi madre había planeado y no hice nada para detenerla». Un grito ahogado resonó por toda la iglesia. Doña Mercedes se llevó las manos al rostro sollozando. Otras voces se alzaron en shock y condena. «Por mi cobardía», dijo Ricardo, alzando la voz sobre el ruido. «Una mujer inocente sufrió terriblemente. Perdió 5 años de su vida. Perdió a su padre, su reputación, su futuro. Y durante todo este tiempo, yo viví cómodamente con mi mentira, construyendo una vida sobre los cimientos de su sufrimiento». Se volvió hacia Catalina, que finalmente lo miraba directamente. «Catalina Villanueva, ante Dios y ante estos testigos, te pido perdón. Sé que no hay palabras que puedan deshacer el daño que te he causado. Sé que no merezco tu perdón, pero te ofrezco lo único que puedo, la verdad.
y una compensación material que, aunque insuficiente, es todo lo que está en mi poder dar. Sacó los documentos que había preparado y los mostró a la congregación. He transferido a tu nombre la mitad de las tierras de mi hacienda, además de una suma considerable en efectivo. Es tu derecho, como la novia que debiste haber sido, como la mujer cuya vida fue destruida por mi familia. El padre Anselmo se acercó, tomando los documentos con manos temblorosas. Los examinó brevemente y asintió, confirmando su autenticidad. El caos estalló en la iglesia. Algunas personas gritaban, indignadas por la confesión. Otras lloraban, conmovidas por el drama. Muchos se acercaban a doña Mercedes, intentando consolarla. Y en medio de todo esto, Catalina permanecía sentada, inmóvil, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Finalmente se puso de pie. La multitud se calmó gradualmente, todos queriendo escuchar qué diría ella. Caminó lentamente hacia Ricardo, quien esperaba con la cabeza gacha, preparado para cualquier cosa, para que lo golpeara, para que lo maldijera, para que rechazara su oferta. Pero cuando Catalina habló, su voz era suave, casi quebrada. Durante 5 años, dijo, he vivido con odio en mi corazón. He planeado esta venganza. He imaginado este momento miles de veces. Pensé que tu confesión me llenaría de satisfacción, que finalmente sentiría que la justicia había sido servida. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Pero no siento satisfacción, solo siento cansancio. Un cansancio profundo, del tipo que ningún descanso puede curar. Porque la verdad es que nada de esto me devuelve lo que perdí. No me devuelve a mi padre, no me devuelve esos 5 años, no me devuelve a la persona que era antes de esa noche horrible. Se volvió hacia la congregación. Pero acepto tu disculpa, Ricardo. No porque lo que hiciste sea perdonable, sino porque he aprendido que cargar con el odio solo envenena a quien lo lleva. He aprendido que la justicia no siempre se parece a la venganza y que a veces la paz requiere más coraje que la guerra. Tomó los documentos que el padre Anselmo le ofrecía. Acepto esta compensación, la usaré para reconstruir la vida de mi madre, para honrar la memoria de mi padre, y quizás para encontrar una nueva forma de vivir. Pero más importante que esto, levantó los papeles, es que todos ahora conocen la verdad, que el nombre de Catalina Villanueva ha sido limpiado de la vergüenza que nunca le correspondió llevar. Se acercó a su madre, quien lloraba inconsolablemente. La abrazó fuertemente, y por primera vez en 5 años, madre e hija se permitieron llorar juntas, no por tristeza, sino por alivio, por el peso que finalmente había sido levantado. Ricardo permaneció de pie, sintiendo como si un enorme peso hubiera sido quitado de sus hombros. No se sentía feliz. Sabía que las consecuencias de su confesión apenas comenzaban, pero sentía algo que no había experimentado en años, una limpieza de conciencia, una sensación de que, por fin, había hecho algo correcto. Leonor se acercó a él tomando su mano. No dijo nada, pero el gesto fue suficiente. Enfrentarían lo que viniera juntos. Los días y semanas siguientes fueron difíciles para todos los involucrados. El escándalo sacudió a San Miguel de Allende de una manera que no se había visto en décadas. Las familias más prominentes debatían ferozmente sobre cómo responder. Algunos defendían a Ricardo por su valentía al confesar, otros lo condenaban por su cobardía inicial. Muchos simplemente se apartaban de los Montero, sin querer involucrarse en el drama. La hacienda sufrió. Muchos negocios se negaron a hacer tratos con Ricardo. Algunos de sus socios comerciales rescindieron sus contratos.
La familia tuvo que aprender a vivir con menos, a ser más humildes, a reconstruir su reputación desde cero. Pero también hubo sorpresas positivas. Muchas personas, especialmente las mujeres del pueblo, expresaron su admiración por Catalina. Su historia resonó con aquellas que habían sido víctimas de injusticias similares, que habían sido silenciadas o ignoradas. Comenzaron a visitarla, a buscar su consejo, a verla como una especie de símbolo de resistencia y dignidad. Catalina usó su nueva riqueza sabiamente. Compró una casa modesta en el pueblo para ella y su madre. Estableció un fondo para ayudar a mujeres jóvenes sin recursos a acceder a educación. Donó dinero a la iglesia para reparaciones necesarias, aunque nunca volvió a asistir regularmente a misa. Su relación con la fe se había vuelto complicada, algo personal que no compartía con nadie excepto con Sor Remedios, quien ocasionalmente viajaba desde Santa Clara para visitarla. Con el tiempo, la tensión en el pueblo comenzó a disminuir. La vida continuó, como siempre lo hace. Los niños crecieron, nacieron bebés, murieron ancianos. Las estaciones cambiaron, llevándose consigo el calor del escándalo y dejando en su lugar una especie de nueva normalidad. Un año después de la confesión, en una tarde de noviembre similar a aquella en que Catalina había regresado por primera vez al pueblo, dos figuras se encontraron en el cementerio. Ricardo había ido a visitar la tumba de su madre, algo que hacía esporádicamente desde que había confesado sus pecados. Nunca había perdonado completamente a doña Hortensia por lo que había hecho, pero había aprendido a hacer las paces con su memoria, a entender que ella también había sido producto de su tiempo y sus propias heridas. Catalina estaba visitando la tumba de su padre. Había mandado a hacer una nueva lápida, una hermosa pieza de mármol con una inscripción que honraba su memoria, como el hombre bueno que había sido. Ya no sentía la amargura aplastante que la había consumido durante tanto tiempo. En su lugar había encontrado algo parecido a la aceptación. «Hola, Catalina», dijo Ricardo suavemente, no queriendo asustarla. Ella se volvió, sorprendida de verlo. Hacía meses que no se encontraban cara a cara. Habían llegado a un acuerdo tácito de mantenerse alejados, de darse el espacio necesario para sanar. «Ricardo», respondió con un ligero asentimiento. Se quedaron en silencio durante un momento, el viento de noviembre moviendo las hojas secas entre las tumbas. «¿Cómo has estado?», preguntó él finalmente. «Mejor», admitió ella. «Algunos días son difíciles, pero la mayoría son manejables». «¿Y tú?» «Lo mismo. Leonor y yo estamos trabajando en reconstruir las cosas. Los niños todavía son pequeños, afortunadamente. No entienden completamente lo que pasó. Quizás, cuando crezcan, les dirás la verdad», completó Catalina. «Será difícil, pero es importante. Los secretos solo engendran más dolor». Ricardo asintió. Había pensado mucho en eso, en cómo explicarles algún día a sus hijos lo que su padre y su abuela habían hecho. Pero por ahora se centraba en ser el mejor padre que podía ser, en darles un ejemplo de integridad y honestidad. «He pensado mucho en lo que dijiste ese día en la iglesia», dijo Ricardo, «sobre que la justicia no siempre se parece a la venganza. Tenías razón. Si me hubieras destruido completamente, como podrías haberlo hecho, creo que ninguno de nosotros habría encontrado paz». «No», coincidió Catalina. «La destrucción solo genera más destrucción. Lo aprendí en Santa Clara. Las hermanas me enseñaron que hay un poder en el perdón que trasciende el poder de la venganza». «¿De verdad me has perdonado?», preguntó Ricardo, mirándola directamente. «No tienes que mentir para hacerme sentir mejor». Catalina consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder.
El perdón no es un evento único, Ricardo. Es un proceso. Hay días en que siento que te he perdonado completamente. Y hay días en que la rabia resurge y tengo que trabajar para dejarla ir de nuevo. Pero sí, en general, creo que te he perdonado, o al menos estoy en el camino de hacerlo. Gracias, dijo Ricardo sinceramente. Sé que no lo merezco, pero gracias. Todos merecemos una segunda oportunidad, respondió Catalina. Incluso tú, incluso yo. La pregunta es, ¿qué hacemos con ella? Se despidieron cordialmente, cada uno regresando a sus propias vidas. Pero en ese breve encuentro, ambos sintieron algo que no habían sentido en mucho tiempo: esperanza. La esperanza de que era posible sanar, de que el pasado no tenía que definir completamente el futuro, de que incluso de las tragedias más oscuras podía surgir algo parecido a la redención. Los meses pasaron y se convirtieron en años. Catalina nunca se casó. Dedicó su vida a sus proyectos caritativos y a cuidar de su madre hasta que la anciana falleció pacíficamente en su sueño a los 82 años. Después de eso, Catalina se volvió más reservada, más introspectiva. Pasaba largos periodos en Santa Clara, ayudando a las monjas con su trabajo y encontrando en ese lugar una paz que el mundo exterior no siempre le proporcionaba. Ricardo y Leonor permanecieron casados. Su relación nunca fue la misma después de la confesión. Había demasiado que había sido roto, pero encontraron una forma de coexistir que era, si no apasionada, al menos respetuosa y funcional. Criaron a sus hijos con énfasis en la honestidad y la integridad, determinados a romper el ciclo de secretos y mentiras que había plagado a la familia Montero. 20 años después de aquella confesión en la iglesia, San Miguel de Allende había cambiado significativamente. México entero estaba cambiando, modernizándose, dejando atrás algunas de las viejas tradiciones y abrazando nuevas formas de vida. Pero en el pueblo, la historia de Catalina Villanueva y Ricardo Montero se había convertido en leyenda, una historia que las abuelas contaban a sus nietas como advertencia sobre los peligros del orgullo y los secretos familiares. Catalina tenía ahora 45 años. Su cabello mostraba hebras plateadas y su rostro llevaba las líneas del tiempo, pero había algo en ella que irradiaba una dignidad y una paz que no había poseído en su juventud. Se había convertido en una figura respetada en la comunidad, conocida por su sabiduría y su generosidad discreta. Una tarde de otoño recibió una visita inesperada. Era Sofía, la hija mayor de Ricardo y Leonor, ahora una joven mujer de 19 años que estudiaba en la Universidad de Morelia. Había venido durante las vacaciones para hablar con Catalina, algo que sus padres no sabían que planeaba hacer. «Señorita Villanueva», dijo la joven nerviosamente, «espero no estar molestándola. Sé que esto puede ser incómodo». «Llámame Catalina, por favor», respondió ella amablemente, invitando a la joven a sentarse en el patio de su casa. «¿Qué te trae por aquí, Sofía?» «Quiero conocer la verdad», dijo la joven directamente. «Mis padres me han contado su versión de lo que pasó hace 20 años, pero necesito escucharlo de ti también. Necesito entender, necesito saber quién soy realmente, de dónde vengo». Catalina estudió el rostro de la joven. Podía ver rastros de Ricardo en ella, pero también algo más. Una determinación y una honestidad que le recordaban a sí misma a esa edad. Durante las siguientes horas, Catalina le contó toda la historia. No omitió nada, no suavizó las partes dolorosas. Le habló del veneno, de las alucinaciones, del terror que había experimentado. Pero también le habló del perdón, del proceso de sanación, de cómo había aprendido que la gente es más compleja que simplemente buenos o malos.
Tu padre hizo algo terrible, le dijo a Sofía. Pero también tuvo el coraje de admitirlo públicamente, de hacer enmiendas. Eso cuenta para algo. No borra lo que hizo, pero muestra que las personas pueden cambiar, pueden crecer. ¿Alguna vez te arrepientes de haberlo perdonado?, preguntó Sofía. A veces, admitió Catalina. Cuando recuerdo las noches en el convento, llorando porque creía que estaba perdiendo la razón, cuando pienso en mi padre muriendo sin que yo estuviera ahí, en esos momentos, la rabia vuelve. Pero luego recuerdo que el perdón no fue un regalo para tu padre, fue un regalo para mí misma. Me liberó de cargar con ese peso el resto de mi vida. Sofía se fue esa tarde con una comprensión más profunda de su historia familiar. Y aunque era doloroso saber que su abuela había sido capaz de tal crueldad, también era reconfortante saber que su padre había tenido el coraje de enfrentar sus errores. Los años siguientes trajeron más cambios. Ricardo enfermó gravemente a los 60 años. El cáncer lo consumió lentamente, dándole tiempo para reflexionar sobre su vida. En su lecho de muerte, pidió ver a Catalina una última vez. Ella acudió sin dudarlo. Cuando entró a su habitación en la hacienda, ahora mucho más modesta que en sus años de gloria, encontró a un hombre envejecido prematuramente por la enfermedad, pero con ojos que todavía brillaban con lucidez. «Gracias por venir», dijo él con voz débil. «¿Cómo te sientes?», preguntó Catalina sentándose junto a su cama. «Como uno esperaría al final», respondió con una sonrisa triste. «Catalina, he pasado estas últimas semanas pensando en mi vida, en las decisiones que tomé. Y quiero que sepas que mi mayor orgullo no es la hacienda que construí ni los hijos que crié. Es el momento en que confesé la verdad en esa iglesia. Ese fue el primer día que realmente fui un hombre». «Fue un acto de coraje», reconoció Catalina. «No muchos podrían haberlo hecho». «Fue tu coraje el que me inspiró», dijo Ricardo. «Tu capacidad para enfrentar el horror de lo que te hicimos y aún así elegir la dignidad sobre la destrucción. Fuiste tú quien me enseñó lo que significaba ser verdaderamente valiente». Permanecieron en silencio durante un rato. Dos personas que habían compartido uno de los episodios más dolorosos de sus vidas, ahora encontrando una paz final en los últimos momentos. «¿Hay algo más que necesites decirme?», preguntó Catalina suavemente. «Solo esto», dijo Ricardo, tomando su mano con sus dedos frágiles. «En otra vida, en otras circunstancias, creo que hubiéramos sido felices juntos. Fuiste la mujer más extraordinaria que conocí y lamento profundamente que mi cobardía nos robara esa oportunidad». «Quizás», respondió Catalina. «Pero la vida que viví, aunque dolorosa, me enseñó cosas que nunca habría aprendido de otra manera. Me enseñó sobre mi propia fuerza, sobre la importancia del perdón, sobre cómo el sufrimiento puede transformarnos en lugar de destruirnos». Ricardo murió 3 días después, rodeado de su familia. En su funeral, Catalina fue una de las primeras en presentar sus respetos. Algunos en el pueblo todavía se sorprendieron al verla allí, pero los que realmente conocían la historia entendieron que su presencia era el último acto de gracia en una saga que había durado décadas. Catalina vivió hasta los 78 años. En sus últimos años escribió sus memorias, no para publicarlas, sino para dejar un registro de lo que realmente había ocurrido. El manuscrito se guardó en los archivos de Santa Clara, disponible solo para aquellos que buscaran entender la historia completa. La noche antes de su muerte, tuvo un sueño. Estaba de vuelta en 1955, en su habitación, con su vestido de novia colgado en el armario. Pero esta vez, cuando miraba su reflejo en el espejo, no veía a la joven asustada y envenenada que había sido. Veía a la mujer en la que se había convertido,
más sabia, más fuerte, marcada por el dolor, pero no destruida por él. En el sueño, su padre apareció junto a ella. Lucía joven y saludable, como lo recordaba de su infancia. ¿Hice lo correcto, papá?, le preguntó. ¿Al perdonarlo? Don Sebastián sonrió y puso una mano en su hombro. Hiciste algo mejor que lo correcto, hija mía. Hiciste algo humano. Recordaste que todos somos frágiles, todos cometemos errores, todos necesitamos misericordia. Y al hacerlo, te liberaste de las cadenas que podrían haberte aprisionado por el resto de tu vida. Cuando Catalina murió pacíficamente en su sueño esa noche, en su rostro había una expresión de serenidad absoluta. En su funeral, al que asistió todo el pueblo, Sofía, ahora una mujer madura con sus propios hijos, leyó un pasaje que Catalina había dejado en sus memorias. La venganza es fácil, es el perdón lo que requiere verdadero valor. No porque el perdón signifique olvidar o excusar lo imperdonable, sino porque requiere que miremos más allá de nuestro dolor y reconozcamos la humanidad compartida que nos une incluso con aquellos que nos han herido. Mi historia no es sobre una novia traicionada que obtuvo su venganza. Es sobre una mujer que aprendió que la verdadera justicia no viene de destruir a nuestros enemigos, sino de liberarnos de la necesidad de tenerlos. En los años que siguieron, la historia de Catalina Villanueva se convirtió en algo más que una leyenda local. Se convirtió en una enseñanza, una parábola sobre el costo de los secretos, el poder de la verdad y la posibilidad siempre presente de redención y perdón. Las madres la contaban a sus hijas, los maestros a sus estudiantes, los sacerdotes en sus sermones. Y en las noches tranquilas de noviembre, cuando el viento soplaba entre las calles empedradas de San Miguel de Allende, algunos juraban que podían ver dos figuras caminando juntas en el cementerio, una mujer de negro y un hombre con traje de lino, ya no enemigos, ya no víctima y victimario, sino simplemente dos almas que habían aprendido las lecciones más difíciles que la vida puede enseñar. La hacienda de los Montero eventualmente fue vendida y convertida en un hotel. La casa de Catalina se transformó en un centro comunitario que ayudaba a mujeres en situaciones difíciles, y la iglesia donde Ricardo había hecho su confesión todavía se mantenía en pie, sus muros de piedra guardando los ecos de aquel día transformador, cuando un hombre encontró el coraje para decir la verdad y una mujer encontró la gracia para perdonar. Así termina la historia de la novia que regresó del convento no para destruir, sino para sanar, no para vengarse, sino para liberarse, no para condenar, sino para enseñar que incluso en las tragedias más oscuras, la luz del perdón y la redención puede encontrar su camino. Y en San Miguel de Allende, Michoacán, esa historia vive todavía, recordándole a cada generación que el verdadero poder no reside en la venganza, sino en la capacidad de elegir la compasión, incluso cuando el odio sería más fácil, y que las heridas más profundas pueden, con tiempo y gracia, convertirse en las fuentes de nuestra mayor sabiduría.